línea, que me voy a dar un gustazo. Lo tengo en línea al doctor Claudio Sim. ¿Y por qué digo que me voy a dar un gustazo? Porque cuando uno habla con un médico, lo primero que le pide, o lo primero que se pide cuando va a hacer una nota, sobre todo a uno que no entiende del tema, es que ojalá sea claro para la gente y para uno. Y si hay alguien más claro para explicar las cosas que pasan en Argentina, en el tema de salud y político también, es justamente el señor que tengo del otro lado. Un gusto enorme, Claudio. Carlos Eguía lo saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Carlos? Un honor hablar con usted. Realmente sé de su prestigio y nada, para mí es un honor. Y me alegra mucho que vivamos usted y yo en el mismo país, en otro país, no este, pero vivimos en el mismo país, digamos, porque vemos las mismas cosas. Y la verdad que es bueno saber que hay mucha gente que hay una cantidad de gente que tiene una visión del problema diferente al relato oficial, ¿no? Quiero decirle que para mí es un honor y no se trata de tirar flores. El otro día se lo decía Alfredo Leuco. Este programa que hago a la tarde está saliendo por Radio Cultura en Buenos Aires. Ahora sí, por el tema de los vuelos, bueno, lo hacemos desde acá. Y mis hijos, que se llama Guía por Tres y son mellizos, están en Buenos Aires y no lo podemos hacer todos, pero bueno, lo hago yo, lo cubro yo. Pero decía que para mí es un honor. ¿Sabe por qué, doctor? Es un honor que además ustedes me digan eso, tanto Alfredo como usted y otros periodistas que hemos sacado, porque yo le decía el otro día, a ver, Claudio Sim no va mañana al supermercado y dice, lo veo en el noticiero de América y lo escucho a la mañana en Radio Rivadavia, no le voy a cobrar. No, tiene que pagar igual. Ahora, estas caricias al alma también suman, doctor, me parece, claro que ¿no? Sí, son las más importantes, porque sí, pagamos igual que todos, claro, esto te lo garantizo. Claro. Pero además, estas caricias no las reciben todos, ese es el tema. Por ende, lo que usted decía hace un ratito, ¿no? Que cómo puede ser que no tengan el decoro muchos funcionarios que tienen que ver con la gestión de esta pandemia, decir, bueno, la verdad es que esto me superó, yo me corro, o no, o propongo a alguien en mi reemplazo y entonces o divido funciones, no. Todo es endogámico, todo es, lo hago con mis amigos y se acabó la historia y no me importa nada si Carlos Eguía, Claudio Sim, Peyman, Leuco y compañía, o Longobardi o Lanata no están de acuerdo con lo que yo hago. Pero yo decía el otro día, Carlos, que no es una cuestión de estar de acuerdo o no, lo que uno pide es que lo escuchen, nada más. Después discutamos, sentémonos en una mesa y discutamos a ver si esto que usted y yo decimos son tonterías o son cosas que se pueden tomar y aplicar parcialmente. Pero además, Claudio, y ahora ya lo escucho a usted porque lo llamé para que la gente lo escuche a usted, que además ya le empiezan a mandar saludos, lo vemos todas las noches en el noticiero. Bueno, usted sabe que el noticiero A24 es el más visto en Neuquén. No sé por qué el interior no se mide, ¿no? No sé por qué el interior no se mide, pero bueno, esto por lo menos para que se le haga llegar a toda la mesa. En Neuquén y en Río Negro, A24 y el noticiero de A24 es el más visto. Ahora, yo decía lo mismo que decía usted. Yo hoy a la mañana no me peleaba con el gobernador, sino que se lo decía al gobernador, porque quiero decirle que el gobernador no me atiende porque pienso diferente. Yo decía, ¿por qué no serán capaces de llamar a todos? Porque, digo, a ver, doctor, a ver si nos entendemos. Usted mañana es el presidente de la nación. Dice, a ver, lo voy a llamar a todos estos rompebolas que me están diciendo que ellos son los que saben, porque si seguimos mal, la culpa la tenemos todos, y si seguimos bien, los laureles me los voy a ganar yo, que soy el presidente. ¿Será tan difícil entender esa ecuación, doctor? Mire, sí es difícil. Le voy a contar una anécdota que no he contado hasta ahora a nadie, porque no tenía sentido pero hacerlo, pero como usted lo pone en contexto. Un día estábamos Eduardo Feynman y yo sentados en el pasillo de Radio América, de América 24, esperando entrar a nuestro programa, y se acerca Ginés González García, que salía del programa de Mauro Viale, a quien lo había entrevistado, y se acerca a nosotros. Yo lo conozco a Ginés hace muchos años, y nos dice, eran época de preeleccionaria, una semana o dos antes de las elecciones generales, de las elecciones nacionales del año pasado. Me dice, ¿por qué no me dan una mano? Yo quiero ser ministro de Salud y parece que hay alguna resistencia dentro del peronismo, en realidad dentro del kirchnerismo, no dentro del peronismo. Y en realidad Eduardo y yo nos miramos, pues ese tipo es un tipo competente, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y le empezamos a contar que desde nuestro punto de vista sería el funcionario casi adecuado. Bueno, asumió el ministerio, lo llamé para felicitarlo
y no me atendió el teléfono, y nunca más me atendió el teléfono. ¿Entiende lo que digo, Carlos? Absolutamente. Lo llamé para saludarlo, no para pedirle algo. Lo llamé, No, che, mira, te felicito, realmente eso es bueno que alguien como vos esté. Por supuesto me arrepiento de haberlo hecho, dadas las circunstancias, porque no está a nivel, ni está en condiciones de manejar esta crisis, eso está clarísimo. Ahora, la pregunta que me hago, doctor, y se la dejo planteado a Claudio, es ¿cómo se sale de esto? Porque digo, ¿cómo le vamos a volver a pedir a la gente? Yo le aclaro que Neuquén adhirió, y el gobernador se enojó conmigo porque yo dije, yo entiendo que los gobernadores tengan que acompañar al gobierno nacional, porque no tienen por qué ir a tirar piedras a los techos, claro. Pero lo que no entiendo es que haya que arrastrarse para que estemos bien. Y yo no le voy a perdonar al gobernador de la provincia que se arrastre para quedar bien con el gobierno nacional, porque vino acá el gobierno nacional. En Buenos Aires, al lado de Gutiérrez, el gobierno nacional dijo que había el 78% de camas UTI ocupadas, cuando estamos colapsados, sí, y usted escuchó un audio que ayer se viralizó seguramente, sí. donde dejamos morir a una señora en una camilla. Así que ya fue el primer papelón, porque yo dije, ahí se va a parar, y va a decir, no, espere, presidente, no tenemos el 78, tenemos el 100. Después vino el presidente acá, dijo que Vaca Muerta los últimos 4 años no había hecho nada. Bueno, la única época que creció Vaca Muerta fue en el gobierno de Macri. Es más, Neuquén estaba al borde de la cesación de pago. Me fui a la mierda de todo lo que le quería preguntar, doctor, pero quería ponerlo en contexto, ¿no? Porque estoy muy enojado con este gobierno con este gobierno. En realidad está mal lo que digo, porque yo le aseguro que el único soberbio y loco es el gobernador de nuestra provincia, el resto son todos cuerdos. Me dijo que el gobernador debería haber dicho, no, pero espere, Alberto, antes del gobierno de Macri estábamos prácticamente en cesación de pagos, y a partir de que llegó Macri liberó todo eso. Y no estoy defendiendo a Macri, entiéndalo, Claudio. No, porque es indefendible Macri. No, por eso, a ver, si hubiera sido un gran gobierno, hoy no sería gobierno pero que tenemos. Supuesto, así que olvídese lo que digo, le estoy contando la realidad. Neuquén, a partir de que llegó Mauricio Macri, explotó Vaca Muerta. Todo el mundo hablaba de Vaca Muerta. Cuando le comprábamos el gas a Bolivia y el gas al barco de Trinidad y Tobago, y a partir de que creció Vaca Muerta empezamos a exportar gas a Chile. O sea que el gobernador ahí se tenía que haber parado de vuelta y decir, no, pero espere, lo que está diciendo no sé dónde lo sacó, los números no son así. Entonces ese es mi gran enojo. Ahora, el otro enojo que viene con el gobernador y con la ministra de Salud, que por eso decía, no entiendo cómo sigue siendo ministra y no renuncia, es porque Neuquén tuvo 8 meses para preparar este sistema, y que no pase lo que está pasando. Claro, lo sé. Ayer mostré el gráfico de Neuquén y estuvimos a punto de hablar con una médica que lamentablemente después no pudo hacerlo, pero porque ella no podía. No le voy a dar el apellido porque no tiene sentido, pero no importa, estaba también ella muy al tanto del tema, y queríamos contar la verdad es que está saturado el sistema, la verdad es que no tienen ya reservas de camas de terapia, reservas de personal, y la verdad es que van a tener dentro de poco al faltante de medicamentos. Entonces, si demoramos 8 meses para estar en esta crisis y colapsar el sistema, que era lo que queríamos evitar desde el primer día, la verdad es que las cosas se hicieron mal, de eso no hay ninguna duda. Y encima ahora le vuelven a pedir al comercio que cierre. O sea, ya tratamos de quebrar lo último que queda. No, pero además el comercio, le digo que había restricción vehicular y cierre de comercio, y acá trabajó todo el mundo y todo el mundo andaba con el auto. Olvídese. Por supuesto. Sí. ¿Quién va a hacer caso a una cosa así? Y no es que estemos llamando a la rebelión civil. La gente no hace falta que usted y yo digamos en esta radio que no hay que hacerlo o hay que hacerlo parcialmente. La gente, con que se cuide, con que se ponga el barbijo, mantenga la distancia, no haga reuniones superiores a 6 o 7 personas, se lave las manos como corresponde y no hagan fiestas, es más que suficiente. Si todo el mundo hace lo mismo. Mire, cuando usted ve el perfil de cuarentena que hay en Europa, o salvo en el norte de Italia en el mes de marzo, que fue terrible, que fue casi un sitio a la ciudad, pero hablo de Milano y la Lombardía, pero si usted ve las cuarentenas en Inglaterra, con todo abierto, lo único que no funciona son los boliches, y los teatros y los cines, por supuesto, y los partidos de fútbol, donde hay aforo de personas, pero en realidad ningún país hizo una cuarentena como esta, salvo Irán y 4 o 5 otros lugares delirantes, y no mucho más que eso. La verdad es que esta cuarentena interminable no es soportable desde lo anímico, desde lo psíquico, mucho menos desde lo económico,
Por ende, acá tampoco, bueno, en la ciudad de Buenos Aires les cuento, la cuarentena, olvídese, aquí esto es peor que un día de semana normal un año antes, ¿no? Así que nadie Ahora, hace ya caso a esas cosas. Claudio, metiéndonos de lleno en el tema justamente de la pandemia, ¿no? Esto que está pasando en Europa, ¿es con gente que no se había contagiado o es con gente que ya había tenido el COVID y ahora se está volviendo a contagiar? No, eso es con gente que no se había contagiado. Reinfecciones de COVID hay hasta ahora, formalmente y con mucha información, 6 sobre 42 millones. Y con alguna sospecha de reinfección, 26. Pero ninguno de estos casos, le cuento el último, una mujer holandesa de 68 años con una leucemia crónica, con una deficiencia del sistema inmunológico por el uso de productos antileucémicos, por llamarlo de alguna manera, que se infectó 2 veces con el virus, pero claro, las circunstancias son muy particulares. Su sistema de defensa prácticamente está, aplastado, motivo por el cual la posibilidad de que un recontagio o una reinfección existe. Pero el resto de los casos son casos nuevos. Y son casos nuevos y eventualmente más gente joven que vieja, y no es porque en Italia se han muerto todos los viejos, porque eso no es así, sino porque son los jóvenes los que trajeron la enfermedad, trajeron la infección, cuando fueron de vacaciones a Croacia, a Eslovenia y compañía, digamos, a la costa de que está justo frente al Tirreno en Italia y al Adriático. La verdad es que ese movimiento de vacaciones fue el que generó un rebrote del virus, y en particular en España. En Italia no hubo tanto inglés y alemán como suele haber todos los años. En España sí, de tal modo que ahí hay más gente grande comprometida. Pero fíjese que es primero, hay gente que no se infectó, contestando la pregunta. Segundo, hay gente que no se complica, porque las complicaciones no superan el 5 o 6% de los casos, motivo por el cual estamos en una curva, digamos, ascendente de casos, pero que el 95% pasan como una gripe común o pocos síntomas. Y lo cierto es que este movimiento de gente inevitablemente trajo esto. Y cuando, para terminar, ¿no? Pero sí, a ver, si yo lo llamé para que hable usted, Claudio, no para que hable yo. Tanto, pero sí, por supuesto. Digo, ahora imponen cuarentenas, toques de queda. Pero el toque de queda en Roma, por ejemplo, es un toque de queda que comienza a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, para que los boliches no abran clandestinamente. Simplemente eso, y le ponen 3.000 euros de multa al que ande por la calle para evitar las fiestas y los aforos de gente. Son medidas... Sí, no son para que no trabajen, no son para que no trabajen. No, a nadie se le ocurre eso. Está bueno, Claudio, que lo diga, porque muchos comparan, dice, fíjate, ya en Europa hay toque de queda. No, hay toque de queda cuando duermen. Exacto. No cuando trabajan. Para evitar que la gente que no duerme no salga. Así es fácil. Pero la gente que duerme y descansa, nada, para ellos es lo mismo. Tal cual. Ahora, Claudio, entonces lo que hizo el presidente de Uruguay es justamente mirando esto que usted cuenta. Es lo que yo hubiera hecho. Me parece estupendo. Lo que ha hecho la calle Pou es exactamente lo que hay que hacer. No poner una cuarentena interna y encerrar a todo el mundo, sanos y enfermos, porque el punto, Carlos, irónico de esta pandemia es que en la Argentina intentan encerrar a los sanos y no a los enfermos, porque los asintomáticos no sabemos dónde están, los pausisintomáticos que tienen pocos síntomas no sabemos dónde están, como no testeamos no sabemos, entonces encerramos a todo el mundo. La verdad, ninguna cuarentena en la historia de la humanidad, en la historia de la salud, encerró a los sanos. Siempre se encerraba a los enfermos, no a los sanos. Acá decidimos encerrar a los sanos. Digo, lo de la calle Pou es, yo no hago cuarentena en mi país, no pongo restricciones más que algunas limitaciones, pero la frontera, sobre todo la de Brasil en este momento, que es la más caliente que tienen, pues ahí trato de bloquearlo, porque si no, el virus entra sin duda alguna. Claro. Me parece estupendo lo que está haciendo. Me parece que es razonable, lógico, acorde a las circunstancias. Encima, el pueblo Uruguay está entre dos países que tienen cada vez más casos. No es el caso de Brasil, pero Argentina sigue ascendiendo, ¿no? Tal cual. Claudio, lo tengo a mi hijo, a uno de los mellizos de Buenos Aires, que le quiere hacer una pregunta. ¿Podemos escucharlo? Sí, con todo gusto. Joaquín, ¿cómo estás, hijo? Buenas tardes. Ahí te está escuchando el doctor Claudio Sim. Carlos, doctor, buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal, Joaquín? Desde Buenos Aires, para que estemos en sintonía con el doctor, que estamos en una vida prácticamente normal, a menos
faltan que se habiliten un par de cosas, pero le quería preguntar, doctor, más que nada, ¿a qué se debe? Usted dijo que en Europa los contagios se están dando más que nada en los jóvenes. Por ejemplo, ayer en Francia hubo 41.000 casos, pero en Francia, para que tengan una idea, se testearon 400.000 personas, es decir, hubo un 10% de positividad, muchísimo menos. Pero quería saber a qué se debe la baja letalidad en Europa. ¿Se debe a que se están contagiando los jóvenes o que la letalidad del virus disminuyó, por lo menos en Europa, y va a pasar más adelante en Argentina y acá en Latinoamérica? Es una muy buena pregunta, Joaquín. El tema, a ver, creo que es un mix de ambas cosas. Primero, hay gente ya con defensas, aunque no las ponga de manifiesto, porque el contacto con el virus puede haber sido ocasional, pero hay gente que ya tiene alguna memoria en términos inmunológicos. Segundo, la gente más joven en general tiene una enfermedad mucho más leve que la gente grande por las coexistencias. Tercero, claramente el hecho de algún alejamiento, algún distanciamiento social, aunque sea parcial, existe entre la gente joven, y eso hace que la carga viral sea menor. Entonces, con menor carga viral, menor tasa de complicaciones. Es interesante lo que acabas de decir acerca de la tasa de positividad de los testeos, porque no superan el 10%, y eso para como definición epidemiológica significa que la pandemia todavía no está fuera de control. Acá tenemos 64% de positivos, por lo menos antes de ayer aumentaron los testeos y seguramente habrá bajado un poco, pero llegamos a un récord de 7 testeos positivos cada 10 acá en Argentina, lo cual era claramente una manifestación que estábamos testeando muy poco y en el zoológico, mientras que en Italia hasta hace 2 semanas estaban en el 4% y ahora en el 9%. Y la verdad es que la única forma de aislar es testeando. No hay otra forma, motivo por el cual si uno mantiene la tasa positiva de testeos por debajo de 10, se puede decir que la pared está acompañando y controlando la dinámica de la pandemia. Ahora, doctor, Joaquín, ahí te dejo hacer otra pregunta, pero doctor, digo, si en realidad no conocemos las cifras reales, ¿cómo se van a tomar medidas realmente reales, valga la redundancia, si no sabemos qué número de contagiados tenemos? ¿Cuál es la letalidad? Porque si multiplicamos por 8 o por 10 los casos, como dicen que deberíamos hacerlo, pero la letalidad o la cantidad de muertos son los mismos, evidentemente el virus no es tan letal. No, el virus no es tan letal, las cuentas lo son, claramente. Está previsto, los pronósticos más pesimistas hablan de una tasa de letalidad por cada 100 individuos contagiados de cerca del 1.2% al final de la pandemia. Esto es 10 veces más de la letalidad que provoca la gripe estacional, la influenza, que provoca una letalidad del 0,10%, 0.10%, de tal modo que estamos frente a un virus que mata mucha más gente que la influenza, que la gripe estacional, primer punto. El segundo punto es, todo es relativo. Usted ve, aumentamos los testeos, por supuesto aumenta la cantidad de casos y disminuye la tasa de letalidad. Y finalmente esa tasa va a estar, hoy la media mundial está en 3.9, va a quedar en 1.2, 1.3 al final de esta historia, que es lo que le corresponde a este virus. Pero, claro, el tema es que tenemos que testear para bajar esa tasa que hoy en Argentina está en el 2.61. Joaquín, te escucha el doctor de nuevo. Doctor, hoy el gobierno español emitió un comunicado que decía que los casos confirmados eran alrededor de 1 millón, pero que había aproximadamente, sacando números más o menos, alrededor de 3 millones de contagiados. ¿Se puede calcular entonces que en nuestro país estamos rondando un número similar? Acá hemos decidido aplicar variables un poco más altas y nos parece que todos nuestros cálculos, hablo de gente, matemáticos del CONICET que han hecho cálculos y proyecciones, habría que multiplicar por 8 o por 10. En el modo más conservador por 8, en el menos conservador por 10, de tal modo que deberíamos estar entre 8 y 10 millones de casos. Lo cual no es ilógico, porque nuestro sistema de salud claramente tiene muchas deficiencias y me parece que esto es evidente a todas luces. Ustedes lo están viviendo en Neuquén, ¿no? Motivo por el cual
me parece que deberíamos ser más amplios en la gestión de casos, y 8 o 10 millones es un tema razonable para un medio como el nuestro, que no detecta, no pesquisa, no rastrea, no aísla, o lo hace poco, o lo hace con todo el mundo en lugar de con quien tiene que hacerlo. Doctor, usted que habla con médicos de todo el mundo, infectólogos y gente que está justamente en el tema de salud, ¿vamos a tener la vacuna? Ahí decían que ya estaban los testeos casi confirmados, que la vacuna ya puede ser utilizada. ¿Esto es solamente buena voluntad? Sí, por ahora son buenos deseos. Registradas no hay una sola vacuna, salvo la rusa, la Sputnik 5, y la otra, que no me acuerdo cómo se llama, que se hace en Siberia. Esas dos están registradas en Rusia. En el resto del mundo no se ha registrado una sola vacuna todavía. Están todas advirtiendo a los órganos de control, los organismos de control, que para fines de noviembre, última semana de noviembre, van a presentar los resultados de la fase 3, o la fase más amplia de protocolo clínico, que aparentemente tiene buenos resultados, por lo menos parciales, pero en este momento registrada ninguna. Y que en cuanto a la vacuna, permítame, Carlos, sí, claro, agregar dos cosas. Primero, estamos hablando de una vacuna que va a tener una efectividad del 50/60% con suerte, o sea, de cada 100 personas que se vacunen, solo van a estar protegidas 5 o 6. Las demás, por más que se vacunen con las 2 dosis, en el caso de las vacunas que tienen 2 dosis, no van a tener protección, porque no hay forma de hacer en tan poco tiempo una vacuna eficiente el 92%, que sería el estándar de eficacia de una vacuna. Motivo por el cual, independientemente de que aparezca la vacuna, vamos a tener que seguir tomando recaudos, porque no sabemos a quién le va a hacer efecto y a quién no le va a hacer efecto. Claro. Por ende, seguiremos dando vueltas con la vacuna, el distanciamiento, el lavado de manos, el cubrebocas, y seguramente algún medicamento que pueda generar prevención, anticuerpos monoclonales, o eventualmente, no sé, le digo 4 o 5 investigaciones que están en marcha. Anticuerpos monoclonales, vitamina D, melatonina. Cuando termine la investigación, y carragenina, digamos, y 4 o 5 cosas más, e ivermectina incluso, cuando terminen las investigaciones sabremos si estos productos que estoy mencionando, que son todos viejos, tienen o no algún efecto preventivo. Sí, el otro día cuando usted nombraba en el noticiero la melatonina, a mí me llamó la atención, porque uno normalmente cree que es un inductor del sueño, ¿no? Claro, exactamente, sí, en realidad no induce el sueño, sino que suplementa, claro, para quienes no tienen la cantidad suficiente de melatonina a esa hormona. Disculpe los términos desde la ignorancia, ¿no? No tiene por qué saberlo, ahora, obviamente. Doctor, digo, evidentemente, como usted dice, vamos a tener que seguir conviviendo con todo esto del distanciamiento y el tapabocas y un montón de cosas, aunque aparezca la vacuna. Ahora, sí, si hoy lo llama el gobierno y le dice, a ver, Claudio, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo manejaría usted el tema? ¿Cómo hacemos para que empecemos a combinar el sistema de salud con el sistema, que no se nos caiga más el sistema económico? La respuesta debería adecuarse a cada territorio hoy, porque como no hicimos las cosas bien desde el principio, tenemos esta disparidad, que de pronto el AMBA tiene 600 casos y Neuquén tiene, no sé, 400 ayer. Sí, no acuerdo, sí, bueno, estamos entre los 500 y 600 casos diarios. Los 500 casos, eso es, con una población de 400.000 habitantes. Bueno, la cuestión es que, como no hicimos bien las cosas, usted debería preguntarme, Claudio, ¿qué hacemos en Neuquén? A ver, claro, ahí está, ¿qué hacemos en Neuquén? Y quiero sumarle una pregunta más y lo escucho. En el caso de esta gente, de las personas mayores, que a mí honestamente, cuando me dicen eso se me parte el alma, porque son los que hicieron grande a la Argentina, y que tenemos que decirle, no, para usted no va a haber ¿no se podría hacer algo como la aplicación del ibuprofeno inhalado, algo como para ver si le podemos salvar la vida sin tener que colocarle el respirador? Otra vez, el único medicamento que ha aprobado, porque los demás no lo hacen, no lo han hecho todavía, pero yo acuerdo con usted que es posible utilizarlo, el único medicamento que ha aprobado que
puede evitar que usted entre al respirador es la dexametasona, el decadrón, en dosis adecuadas, en el momento oportuno. Porque vea, Carlos, no se trata del listado de medicamentos que cada vez es más grande, o de productos que eventualmente uno puede aplicar como el ibuprofeno por vía inhalatoria, sino el momento en el cual lo aplica. Lo que no me parece que hay muchos médicos que todavía no entendieron acá en Argentina es que no se trata de el ibuprofeno sirve o no sirve. Se trata de cuándo lo doy y a quién se lo doy. Claro. Este es el tema, porque lo que pensamos durante mucho tiempo, la verdad que me di cuenta hace rato, es que uno no puede, primero, negar que la intervención en los primeros días de la aparición de la enfermedad es crucial para que el paciente no termine en terapia intensiva. Antes hacíamos esto, mire, diagnóstico, paracetamol, y vamos viendo qué pasa día a día. Y bueno, y si en un momento se complica, habrá que internarlo en terapia. Esa era la actitud de los médicos. Más adelante fue, bueno, a ver, no, paracetamol no, empecemos con ibuprofeno, y después ibuprofeno y algunos aplican ivermectina, lo cual es un disparate. Pero digo, no importa, lo que quiero decirle es que cada paciente tiene que ser evaluado por un médico. No se puede hablar por teléfono con el paciente y decirle, tiene síntomas, claro. Bueno, espera hasta mañana y corta el teléfono. Así no funciona la cosa. Hay que ser más intervencionista, pero no más intervencionista con protocolos, más intervencionista dándole al paciente la medicación a medida. Pero para esto, mi querido Carlos, hay que conocer las medicaciones. Claro, y me parece que hay mucha gente que todavía no está enterada de cuántas cosas hay. Yo en Neuquén, hecho mano a todo. Claro. Carlos, sí. Acabo de tratar un paciente, una familia en realidad, 3 personas, una niñita de 8 años, una señora de 38 y el marido de 56 en Roma, viven en Roma, eran compañeros míos, el marido era compañero mío en el Senado. Acabo de tratarlos y ayer los di de alta a los 3 con todo lo que tenía a mano. Y salieron perfectos, ninguno terminó internado, ninguno fue a terapia intensiva, ni mucho menos. Pero claro, para esto hay que saber de qué se trata, hay que saber qué cosas hay, qué herramientas están a disposición, y me parece que hay mucha gente que esto no lo sabe. Doctor, ¿qué haría en Neuquén? Le estoy robando un montonazo de tiempo, pero me llegan tantos mensajes felicitándolo, qué clarito, qué bueno lo que está... No, a ver, no se los ojalá estuviera acá para leerlos, ¿no? Pero digo, yo quiero trasladárselo porque por eso cada vez le hago más preguntas y más larga la nota. No, mire, Carlos, ¿qué haría yo en Neuquén? La verdad que no cerraría, no haría esta historia de la cuarentena, que todo el mundo se quede en su casa, haría una cuarentena selectiva con las personas más vulnerables, le pediría, después de haberle comunicado y contado de qué se trata, a la gente de mayores de 65 años con preexistencias, con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, que es el factor de riesgo más importante, hipertensión no tratada, enfermedades cardiovasculares, y enfermedades respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Les pediría que por favor se queden en su casa todo el tiempo que puedan y que traten de mantener un aislamiento durante los próximos 15, pero le pongo fecha, 10 días. Póngase 10 días, por favor, quédese en su casa, salga lo indispensable o llame para que les lleven la comida, haga el último esfuerzo para solventar esta parte de la pandemia, porque esto va a pasar, esto no cabe ninguna duda, no hay lugar en el mundo donde se haya perpetuado este nivel que tienen ustedes hoy en Neuquén. Entonces, haría una cuarentena selectiva con la gente más grande, con la gente más vulnerable, con los que tengan el sistema inmunológicos deprimidos. Les pediría que por favor, cada uno sabe que tiene, que por favor, si usted reúne estas condiciones de grupos de riesgo, quédese en su casa 10 días más, hágame el favor, bánquelo, porque no me queda más remedio que hacer esto, primero. Segundo, pediría ayuda, pediría al Ministerio de Salud de la Nación, que está acá en la avenida 9 de Julio, que me mande médicos, que me mande personal, que me mande equipamiento, que mande todo lo que pueda mandar, que mande el sistema de detectar de una vez por todas para hacer un testeo de toda la población. Está el sistema de detectar, Está el sistema de detectar. Pero, a ver, el tema no es que esté, el tema es que haga lo que tiene que hacer con toda la gente que tiene que hacer. No, pero espere, y además le voy a dar otra mala noticia. Está el sistema de detectar y nos llaman a nosotros a la radio, me mandan mensajes todos los días, que hace 14 días que le hicieron el hisopado y todavía no tienen el resultado. A eso me refiero, Carlos, a eso me refiero. Esto se llama ineficiencia del Estado, ¿entiende? Van, le hacen el testeo y después el hisopado y después no le dan el resultado. Es
patético. Por eso digo, trataría de que todo esto se haga como corresponde, no de este modo, que mando a la gente y después no tengo el resultado por 14 días que ya terminó la enfermedad. Esto me parece que son las cosas más importantes. Y haría, Carlos, lo llamaría a Carlos Seguía, le diría, mire, Carlos, y a otros 4 comunicadores importantes de la provincia, y le diría, señores, denme una mano, por favor. Comuniquen esto, y háblenlo todo el tiempo en sus programas, porque los próximos 15 días son cruciales para que esta curva empiece a bajar. Y apelaría a toda la sociedad para que me dé una mano. Y no iría de rodillas a ningún lado a pedir nada. Apelaría a mi gente para hacerlo. Y al gobierno central le pediría que mande todos los recursos humanos y todos los suministros e insumos adecuados para que no tenga yo faltante de medicamentos. Y además le pediría 2 aviones sanitarios para poner ahí y evacuaría a la gente que no puedo sostener en Neuquén a la provincia más cercana o a la ciudad más cercana, o digamos, buscaría una estructura de traslados adecuada para pacientes, para que no termine alguien en una camilla hablando con la hija por teléfono y avisándole que no puedo poner el respirador. La verdad, eso fue terrible. Esto no es de Argentina, esto es del inframundo, no de nuestro país. La gente, los argentinos no merecen esto, de ninguna manera. Doctor, hay médicos del Castro Rendón que nos están escuchando. El Castro Rendón es el hospital donde sucedió eso que usted dice. Y dice, decirle al doctor Sin que lo acompañamos en cada una de las cosas que dice. Lamentablemente, él no es la ministra de Salud que tenemos y así estamos. Pero todo lo que está diciendo es todo lo que tendríamos que hacer. Agradecerle, por favor, Carlos, todo este tiempo. Otro de los mensajes también es médico y dice, hola, Carlos, gracias por hablar con el doctor Sin, un capo, lo veo todos los días junto a Eduardo. Mandale un saludo enorme. Muchas gracias, me emociona, la verdad. Muchas gracias. Están hablando médicos, doctor, no está hablando, porque bueno, es gente también, por supuesto, que claro, además por supuesto, están quemadas, están quemadas de tanto trabajar, porque me llamaban el otro día los médicos y me decían, Carlos, somos la misma cantidad de médicos con 4 veces más cantidad de camas. Ahí está. Entonces, no podemos hacer más nada. Esto es lo humanamente posible que podemos hacer. Está mi hijo que le quiere hacer la última pregunta, doctor, y le robo el último minutito. Joaquín, te escucho. Doctor, por mi parte, la última pregunta, y antes que nada, Carlos, decirte a vos también. Según el reporte de Neuquén de hoy a la mañana, de Nación de hoy, Neuquén tiene el 97% de las camas ocupadas. Mal. Es decir, todavía... Está para mal. Alberto, Sí. Sí, para Alberto todavía no está colapsada la provincia. Sí. Después, hay 16 provincias con arriba del 70% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Esto es hace 3 días. Y viendo el caso de Neuquén, lógicamente deben estar más ocupadas. Pero, doctor, yo le quería preguntar, que recién usted dijo, hay un porcentaje de la población que no va a ser, que la vacuna no lo va a de alguna manera inmunizar. Esta parte de la población, ¿sería la gente que tiene, por ejemplo, diabetes, problemas del corazón? No. ¿Cómo se haría No, eso? Eso es, la verdad que no tiene que ver con el receptor de la vacuna, sino que tiene que ver con la poca eficacia que va a tener la vacuna. Le puede tocar a cualquiera, Joaquín. La verdad que es una muy buena pregunta, porque uno puede decir, bueno, la gente más complicada es la que va a tener menos respuesta inmunológica. En este contexto podría decir, bueno, los viejos van a tener más problemas, o vamos a tener más problemas, porque tenemos una respuesta del sistema inmunológico mucho más lenta. Es una posibilidad. Pero la verdad es que nadie ha dicho todavía si esto va a ser así o no. Y le cuento por qué, Joaquín, no lo han dicho, y no lo pueden decir. Porque han testeado la vacuna en individuos de 18 a 60 años. Entonces no sabemos qué respuesta tienen las personas mayores de 60 años o qué respuesta tienen las minorías, por ejemplo. A ver, en Estados Unidos hay un tema muy serio. Los latinos y los negros, y que son más gordos que los sajones, bueno, pues tienen más complicaciones. Nadie probó la vacuna en los gordos, negros y latinos. Entonces, sacar conclusiones acerca de quiénes van a ser los menos... los que tengan menos respuesta inmunológica a la vacuna, la verdad que no es imposible decirlo en este momento porque no hay ninguna evidencia de quién puede ser. Por lo tanto, por ahora es al azar. Más adelante veremos. Hay una sola vacuna, perdón, que me extiendan la respuesta. Hay una sola vacuna que es la de Moderna, que es una empresa norteamericana que está desarrollando la vacuna junto con el gobierno americano, con el Ministerio de Salud americano, con la NIH, que ellos sí están testeando en este momento latinos, indios americanos y negros, y están haciendo grupos especiales donde se les aplica la vacuna a ese grupo, a esa gente, a esas minorías,
para ver cómo reaccionan. Pero las demás vacunas, la de Oxford, AstraZeneca, la de Pfizer, Johnson & Johnson, etcétera, esas hacen en población general y no discriminan por subgrupos. Doctor, 3 cositas finales. Una dice, decirle al doctor muchísimas gracias porque tengo 71 años y estoy condenado a muerte. Gracias por defendernos, muchas gracias por defendernos. La segunda, le pido por favor que no le siga diciendo a mi hijo muy buena pregunta, porque después cuando cortamos me dice gordo, viste que las mejores preguntas las hice yo. Además, mire, yo solo digo la verdad y sobre todo a la gente joven. Y la última, doctor, y esto se lo doy como primicia. Por más que la provincia adhiera a lo que acaba de decir el presidente de la Nación, las 5 ciudades, Neuquén, Plotier, Centenario, Cenillosa y Chipoleti no van a seguir esas medidas y hay una nueva apertura de negocios que además de comercios, sobre todo restaurantes y confiterías que van a abrir hasta las 12 de la noche. Pero pregunto, Carlos, ¿y qué pasa con los intendentes? ¿No tienen voz ni voto en esta Bueno, no, historia? eso lo han decidido los intendentes. Lo decidieron perfecto, en claro. una reunión de intendentes que se hizo por Zoom, decidieron que ese núcleo de ciudades, que serían las que tienen más cantidad de contagios, no van a cerrar los comercios y van a hacer mayor cantidad de aperturas, pidiéndole lo que usted decía, el cuidado a la gente, distanciamiento social, cuidando de todas las medidas que se tienen que cuidar. Pero esto es lo que va a suceder, aunque el gobierno de la provincia vuelva a sumarse al pedido del gobierno nacional. Está bien, cada uno sabe exactamente qué pasa en su territorio y las decisiones son territoriales, no pueden ser solamente políticas. Claramente cada intendente sabe hasta dónde puede llegar y qué puede hacer para sostener, para proteger o para no destruir al resto de su población, ¿no? Tal cual. Gracias por estos minutos, doctor. No, Carlos, un enorme placer. Y la última que dice, lástima que el doctor, y siguen hablando médicos, lástima que el doctor no es nuestro ministro de Salud. No, pobre de ustedes, no. Doctor, un abrazo enorme y un placer enorme. Gracias, Carlos, gracias a todos, muy amable, y a la audiencia en particular por ser tan generosa. Que siga bien, hasta luego. El doctor Claudio Zin, que vos lo ves todas las noches en A24, en el noticiero de América 24, casi 1 hora con nosotros, contundente. Lo que dijo el doctor Claudio Zin, contundente.